Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Devocional. Permíteme que pruebe. En Jueces capítulo 6, versículo 39, Gedeón le dijo a Dios: permíteme que pruebe, pero esta vez con el vellón. Mis amados hermanos, la fe tiene diferentes grados. En una de las etapas de la experiencia cristiana, no podemos creer a no ser que tengamos alguna señal o alguna gran manifestación emocional. Tocamos el vellón como hizo Gedeón. Y si está mojado, entonces estamos dispuestos a confiar en Dios. Esta puede ser una fe verdadera, pero es una fe imperfecta, mis hermanos. Ella siempre busca emociones o alguna clase de señal, además de la palabra de Dios. El confiar en Dios sin emocionalismos es un gran progreso del cristiano en el camino de la fe. El creer sin estar poseídos de ninguna clase de emociones es una alabanza. Pero, amados hermanos, hay un tercer grado de fe, el cual excede la de Gedeón y su vellón. Miremos la primera fase de fe: cree cuando las emociones son favorables. La segunda, cree sin necesidad de emoción. Pero la tercera clase de fe cree en Dios y en su palabra. Cuando las circunstancias, emociones, apariencias, personas y la razón humana impelen a todo lo contrario, entonces es fe. En Hechos 27, 20 al 25, vemos que el apóstol Pablo practicó esta última clase de fe. Y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era pérdida total. La tripulación había perdido la esperanza de salvación. A pesar de todo esto, el apóstol Pablo dijo: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedir a Dios que nos dé fe para confiar enteramente en su palabra, aunque cualquier otra cosa quiera apartarnos de ella. Cada uno de nosotros muchas veces queremos que Dios nos muestre, que Dios nos revele. En ocasiones yo le he dicho al Señor: dame una señal. Muéstrame algo en la cual confirmes que esto es así. Pero no olvidemos que la fe nos hace ver lo que es imposible, lo invisible. Si nuestra fe se fortaleciera, se acrecentara, seríamos cristianos bendecidos en gran manera, fortalecidos en la palabra en gran manera, con una visión de servicio, de abnegación, de sacrificio. Pero muchas personas le piden a Dios que les aumente la fe. Y en algunos cristianos en la iglesia piden oración, que el Señor les aumente la fe. Pero ¿cómo poder aumentar la fe, mis amados hermanos? Tenemos la respuesta de parte de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Piden oración para que el Señor les dé fe, pero no leen la Biblia. No la leen, no la escudriñan, no la estudian. Y al no hacer esto, no entienden la palabra.
Y al no entenderla, entonces no hay fe. Y es cuando entra el raciocinio. Cuando comenzamos a razonar y a decir que es que Dios esto, que es que Dios lo otro. Pero el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no conocemos las promesas de Dios que Él tiene para nosotros. Los profetas, los mensajeros del Señor, siempre tuvieron y fueron fortalecidos por la palabra que Dios les daba. Era una palabra de poder, una palabra de autoridad, y siempre que ellos hablaban decían, Jehová dijo. En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, tenemos la palabra de vida, la palabra en la cual nosotros debemos confiar y esperar. Si necesitamos fe, es que tenemos que volver a la palabra. Y en lugar de estar polemizando, porque algunos hermanos polemizan o discuten por las predicaciones que algunos pastores dicen, él está enojado el pastor. Si lo oyen predicar fuerte con autoridad, dice, hoy el pastor se levantó con el pie izquierdo. Porque siempre quieren un mensaje suave, un mensaje tibio, un mensaje que agrade, un mensaje que llegue al cerebro, que le guste a la gente la exposición, cómo lo presentó, cómo lo llenó de cosas para ser agradable, pero no quieren una palabra que los lleve a reaccionar y a mirar que la palabra es para recibirla, creerla y ponerla en práctica. Mis amados hermanos, ¿cuál clase de fe usted tiene? ¿La emocional? Que si no tiene un vellón como señal mojado, entonces no puedes creer en el Señor. No puedes creer en su palabra. Bien dice la palabra de Dios, que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Encontramos que Abraham, nos dice la Escritura, que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios, esperó en Dios, confió en Dios de que él sabía hacia dónde lo estaba guiando. Y dice la Biblia que se sostuvo como viendo al invisible. Amados hermanos, tenemos tiempos de crisis. Y esta es una época difícil para el pueblo cristiano en cualquier parte del mundo. Y es allí donde el Señor debe fortalecernos en la fe de la palabra, en sus promesas. Hay que creer para poder ver. Bien dice la Biblia, bienaventurados los que creyeron sin ver. Mis amados hermanos, no busquemos el vellón, no le pongamos prueba a Dios, oremos, confiemos en Él. Él nos hará sentir en nuestro corazón lo que Él quiere que hagamos. Por eso agárrese de las promesas de Dios. Dios dice en su palabra que Él es el fiel y el verdadero. Él no miente, Él no engaña. Lo que Él dijo, Él lo cumplirá en nosotros. Así que mi amado hermano, le animo a que confíe en la palabra del Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes hoy y siempre.